Mi grupo está conformado por Omar Acosta, Jefferson Durán, Jesús Padilla, Edwin Rojas y quienes habla Julián Angulo, y hoy les vamos a presentar el diseño y simulación de un prototipo de menisco. La función de los meniscos abarca desde la ampliación de la superficie articular hasta la facilitación de la lubricación articular en actividades con o sin carga. Sin embargo, son propensos a sufrir lesiones traumáticas, especialmente durante la práctica de deportes y actividades físicas intensas. En particular, la lesión del menisco interno afecta a más de 200.000 atletas profesionales y más de 240 millones de aficionados que practican algún deporte. Esta necesidad de abordar las lesiones meniscales impulsa la propuesta de reconstruir y diseñar un prototipo de menisco a través del escaneo y modelado 3D para aplicaciones en rehabilitación. En el presente trabajo se pretende dar un enfoque multifacético que combina disciplinas como la biomecánica clínica, la telerobótica y la instrumentación biomédica, con el objetivo de revolucionar tanto la reconstrucción como la recuperación de los meniscos. El proceso de escaneo y modelado 3D permite una reproducción precisa y detallada de la estructura anatómica del menisco, lo que facilita la creación de prototipos que se asemejen más a la fisiología original. Esta innovación proporcionará a los profesionales de la salud y a los pacientes una herramienta personalizada para la evaluación y el tratamiento, mejorando la precisión y eficacia en la atención médica en este ámbito crucial. Bueno, en el estado del arte tuvimos una extensa búsqueda bibliográfica en la cual nuestro primer artículo es del año 2009, ya que este artículo proporciona una visión integral a las técnicas y tecnologías utilizadas en el diagnóstico de lesiones de rodillas y de la medición de los ángulos articulares. Estas tecnologías de monitoreo y medición tiene una aplicación tanto en el ámbito como médico como en el deportivo. Nuestra segunda búsqueda bibliográfica es del año 2017 y habla sobre el diseño y construcción de un electrogoniómetro inalámbrico. Este dispositivo utiliza acelerómetros para detectar movimientos articulares y emplea un método DCRM el cual se utiliza para calcular los ángulos de las articulaciones. Además, se incorporó un microprocesador Bluetooth y una conexión Bluetooth de bajo consumo en la transmisión de datos para dispositivos externos. Esto ayuda a a que se tenga una mejor experiencia a la hora de realizar las mediciones de los ángulos. Y por tercero, nuestra revisión bibliográfica es del año 2020 y es la descripción anatómica de la inserción de la raíz del cuerpo posterior del menisco lateral y de la rodilla humana. Se llevó a cabo una descripción anatómica detallada de la inserción del cuerpo del posterior de la raíz con relación a los ligamentos cruzados. ¿Por qué? Ya que estos son los más propensos a rupturas y desgarres ante una lesión o procesos de alto rendimiento. Y como último documento del estado del arte tenemos este proyecto que se realizó en el año 2021 y tiene como nombre Guías personalizadas impresas en 3D para la reparación de las roturas de la raíz posterior del menisco interno. Y consiste en un estudio con 6 pacientes sometidos a cirugía artroscópica distribuidos en 2 grupos. Según la guía utilizada, los resultados pues demuestran que las guías impresas en 3D se ajustan con precisión a la anatomía ósea de la tibia, facilitando la colocación de las agujas. Aunque no se observan reducciones significativas en el tiempo quirúrgico, se puede concluir que estas guías son viables y proporcionan una adaptación precisa y una ergonomía satisfactoria para el cirujano. Y las variables que nosotros vamos a medir con el electrogoniómetro en la simulación son: la primera es el ángulo de flexión y extensión de la cadera. Esta medida es importante tanto para la biomecánica y para la evaluación de la marcha porque tiene un impacto directo en la postura y la funcionalidad de la extremidad inferior. Como segundo tenemos el ángulo de rotación interna y externa de la cadera. Esta variable es importante porque puede desempeñar un papel en el diagnóstico de algunas enfermedades. Como tercera variable tenemos el ángulo de abducción y aducción de la cadera. Esta medida es importante para controlar la postura, mejorar el equilibrio y en la rehabilitación después de una lesión en la cadera. Como cuarta variable tenemos el ángulo de flexión y extensión de la rodilla, que esta se utiliza para evaluar el rango de movimiento de la articulación de la rodilla y para controlar cambios en la misma. Por ejemplo, durante la rehabilitación después de una lesión de una cirugía. Como quinta variable tenemos el ángulo de flexión y extensión del tobillo.
Esta variable puede resultar útil al evaluar la movilidad del tobillo y su impacto en la marcha y la estabilidad. Y como última variable tenemos el ángulo de inversión y eversión del tobillo. Este es importante para la evaluación de las lesiones en la articulación y el análisis de la marcha. El objetivo de nuestro proyecto es desarrollar un prototipo de menisco que reproduzca de manera precisa las propiedades biomecánicas y funcionales de un menisco humano para aplicaciones en rehabilitación. Nuestro primer objetivo específico es desarrollar un modelo tridimensional del prototipo de menisco empleando un software de diseño asistido por computadora que integre de manera precisa las características de un menisco humano. Nuestro segundo objetivo específico es elaborar la simulación de electrogoniómetro para la determinación de variables cinemáticas del movimiento articular de la rodilla. Y como tercer objetivo específico tenemos evaluar el electrogonómetro por medio de la comparación de los valores mecánicos y electrónicos de la medición angular por medio de una simulación en Simulink. La metodología de nuestro proyecto está basada en nuestros tres objetivos específicos. Se inició con la familiarización de la anatomía del menisco por medio de investigación bibliográfica. Se continuó con el procesamiento de imágenes para el desarrollo 3D del prototipo de menisco por medio de la exportación de imágenes en el software Fiji, a las cuales se les aplicó un umbral para resaltar únicamente los meniscos. Luego se limpió el ruido en las máscaras binarias y se creó la proyección 3D del menisco. Para el segundo objetivo se realizó la elaboración de una simulación de electrogonómetro por medio de la plataforma de simulación Simulink y se finalizó con la evaluación de los prototipos realizados por medio de la comparación de resultados obtenidos de la simulación con los datos recopilados del prototipo físico para verificar su precisión y eficacia en la reproducción de la anatomía y el movimiento del menisco. El cronograma propuesto para el desarrollo del proyecto se realizó por medio de un diagrama de Gantt y abarca desde la segunda semana del 2023-2 hasta la semana 15 del mismo semestre, en donde se tuvieron en cuenta diferentes actividades para cumplir con el desarrollo de los requerimientos exigidos para cada una de las 4 entregas. Ahora podemos encontrarlo del modelo matemático, representado en un gráfico donde podemos encontrar 3 grados de libertad para la cadera, 2 para la rodilla y 1 para el tobillo, donde X representa el movimiento que la pierna se puede hacer hacia adelante o hacia atrás, Y la pierna se puede mover lateralmente, es decir, hacia izquierda, hacia la derecha, y Z representa el movimiento de la pierna se eleve o descienda. El modelo matemático derivado de los parámetros de Navier-Gettenberg, como podemos observar en la tabla, para los 6 grados de libertad de la pierna es esencial en la robótica y la cinemática. Estos parámetros permiten describir con precisión la geometría y la cinemática de la pierna. Al analizar este modelo se pueden calcular las transformadas de las coordenadas homogéneas que relacionan la posición y la orientación de cada articulación. Para obtener las imágenes que vemos en la diapositiva, en el caso de la primera fue necesario realizar un procesamiento o segmentación de datos que fue extraído a través de una base de datos de 23 imágenes. Para esto, y para que esta se viera así, fue necesario hacer un proceso de suavizado donde le brindamos mayor detalle a los meniscos, dando como resultado lo que podemos ver. Finalmente, para el proceso de impresión, lo que se hizo fue realizar un escalado de manera que éste se viera y quedara de acuerdo a las medidas de una persona normal. Para la simulación del electrogoniómetro fue necesario realizar pruebas con el sensor MPU 6050. En este caso lo que hicimos fue obtener valores tanto angulares como de aceleración simulando los movimientos que se hacen durante la marcha. En este caso fue necesario realizar un código en Arduino que me permitiera clasificar esta clase de movimientos según parámetros dados de por sí por el análisis o gesto de la marcha. En este caso podemos ver un montaje sencillo realizado, siendo este relativamente parecido a lo que nosotros proponemos en el documento. Y al lado derecho de la diapositiva podemos ver el resultado de la programación y las pruebas que se realizaron, demostrando así 6 gráficas o 6 valores diferentes, simulando los 6 grados o los 6 movimientos que nosotros queremos analizar. A continuación podemos encontrar lo que es el análisis estático para el prototipo de menisco realizado en el software de diseño asistido por computador SolidWorks. Este análisis permite predecir cómo en este caso el material acrílico responde a una fuerza aplicada. En este caso, evaluaremos la deformación, las tensiones generadas y la posibilidad de fractura o deformación permanente en el material. Esta información es vital para los posibles diseños de componentes que deban soportar una carga sin comprometer la integridad de la estructura. En este caso, SolidWorks nos permite simular y visualizar la distribución de tensiones en el material, lo cual es esencial para garantizar la seguridad y la durabilidad de cualquier diseño que utilice, en este caso acrílico de alto impacto, bajo una carga en específico.
Este análisis se realiza sometiéndolo a una fuerza de 780 newtons, aproximadamente lo que serían 80 kilogramos, que sería el peso correspondiente al paciente o una persona. Este tipo de análisis proporciona datos cruciales para ajustes posibles de diseños o de prototipos y nos brinda una capacidad de tomar decisiones informadas para mejorar la resistencia y integridad de las estructuras. También nos observa un plano de deformaciones a través de un diagrama de colores y también las posibles fallas. En análisis de resultados, decidimos realizarlos por actividades, en la cual la primera actividad fue la identificación de los movimientos involucrados en el gesto, como lo podemos observar en la tabla 1, la cual se habla sobre la extensión y flexión de la cadera, extensión y flexión de la rodilla y extensión y flexión del tobillo. A su vez, se contemplaron datos importantes como lo fue la velocidad de la pierna y la aceleración de la pierna. Como segunda actividad, se decidió analizar los movimientos involucrados, ya que esta simulación nos permite y nos arroja unos datos importantes para graficarlos. Estas gráficas se ven reflejadas en flexión y extensión, teniendo en cuenta que la flexión representa ángulos negativos y la extensión en ángulos positivos. Bueno, y por último se decidió hacer una reconstrucción 3D del menisco, en la cual se utilizaron 23 imágenes, las cuales pasaron por etapas de procesamientos y filtros, dando como resultado una imagen 3D del menisco, donde podemos observar las dimensiones del menisco y las condiciones que son de buen estado, ya que no presenta lesiones como rupturas o fracturas en el mismo. Sin embargo, si notamos un leve desgaste o baja densidad, esto puede ser causado por actividades físicas excesivas de alto rendimiento o una mala caminata del individuo. Por la parte de discusión tenemos que la implementación de un electroergonómetro para medir los movimientos articulares de la rodilla es un componente esencial en el proyecto, ya que la simulación de este dispositivo junto con la recopilación de los datos de movimiento representan un avance significativo. Los resultados finales muestran una representación de movimientos específicos de la articulación de la rodilla, como la flexión, la extensión y la flexión y extensión. El uso de un modelo matemático basado en los parámetros de Navier-Sternberg para describir los grados de libertad de la pierna es un enfoque sólido en la cinemática y la robótica. Este modelo permite el cálculo preciso de las transformaciones de las coordenadas homogéneas y proporciona una base sólida para la simulación de movimientos de la pierna. Los resultados finales muestran gráficos que representan movimientos realizados en la simulación, a comparación de los movimientos contrarios como la flexión y la extensión de la cadera, rodilla, tobillo, y la evaluación de la velocidad y aceleración. La combinación de la reconstrucción 3D del menisco y la medición del movimiento articular ofrece un enfoque novedoso en el tratamiento y rehabilitación de las lesiones meniscales. Además del modelo matemático utilizado en la simulación, sienta las bases para las investigaciones futuras en el campo de la biomecánica y la robótica. También se menciona el análisis estático que se realizó a través del software de diseño asistido por computadora SolidWorks para observar su reacción al ser sometido al prototipo de menisco con una fuerza de 784.80 newtons, que sería lo correspondiente a un peso o una masa corporal de una persona de 80 kilos. Como conclusión, tenemos que el proyecto de diseño y simulación de un prototipo de menisco, acompañado de la implementación del electroergoniómetro, la simulación de circuitos y el resultado del análisis estático para el prototipo de menisco a través del software de diseño asistido por computadora SolidWorks, es un proceso avanzado para la rehabilitación y tratamiento de lesiones meniscales. Los resultados finales y las etapas cumplidas hasta la fecha brindan una visión prometedora de las posibilidades de este proyecto, en lo que puede ofrecer en el campo de la medicina, biomecánica y del deporte. También aporta una visión prometedora que busca las soluciones innovadoras en la rehabilitación y tratamiento de lesiones meniscales. El modelo matemático para describir los grados de libertad de la pierna proporciona una base sólida para la simulación de movimientos y los resultados finales muestran una presentación precisa de movimientos clave en la articulación de la rodilla junto con datos de velocidad y aceleración de la pierna. Y por último, esas serían las referencias bibliográficas que trabajamos a lo largo de todo el proyecto. Muchas gracias.